Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a esta experiencia inusual. Los que estamos aquí adelante, que estamos acostumbrados a preparar clases de 45 minutos, de 1 hora y media, de sesiones largas, a veces más cortas. Yo diría que esta es una de las oportunidades en que más me he dedicado a pensar cómo juntar en solo 10 minutos algo sobre mi experiencia y sobre mis pasiones en la academia. Y además, aunque mi primera tentación fue hablar de mi origen disciplinario, yo soy psicólogo, decidí hablar de una pasión que he adquirido, que es la pasión por el tema docente. Trabajo en el tema docente desde hace casi una década, desde el centro de medición que actualmente dirijo. Y este año en particular he tenido la ocasión de profundizar sobre por qué me interesé tan fácilmente por esto. Mi madre, que era profesora, falleció un par de meses atrás, y en todo el proceso de acompañamiento de su partida, descubrí en realidad que había sido su ejemplo, su vida, lo que había inspirado en mí esta fácil conexión con la docencia, yo como profesor universitario, pero también con la docencia que se ejerce cada día en el aula. Y usé como título esta expresión profesores, 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 porque la dijo un colega hace unos 6 años atrás cuando estábamos conversando de qué es lo que hay que hacer para mejorar la educación en Chile. Y dijo, eso exactamente. El futuro tiene que ser profesores, profesores, profesores. No cabe, es casi para decir, es esto y casi solo esto de lo que depende que hagamos bien las cosas en educación. Y descubrí que voy a decir 3 cosas. Mi título tiene 3 palabras, mis conclusiones son 3. Es como el número 33 con el cual hemos estado lidiando en estos días en este país. Así que para allá vamos. Profesores. Y voy a hablar no solamente de una pasión, sino que también voy a hablarles de como psicólogo social que soy, voy a hablarles de una disonancia que existe en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una que dice querer a los mejores profesores, que necesita a los mejores profesores, pero es una sociedad que ahuyenta a los mejores de la docencia. ¿Por qué sabemos que los profesores importan? Este es un gráfico que ha aparecido en muchos estudios internacionales, se origina en estudios hechos hace como una década, que muestran qué le pasa a un niño que a los 8 años parte en el medio de la distribución de resultados, está en el percentil 50, y tiene la suerte de que durante esos años, 3 años, le toca un profesor efectivo. Al cabo de esos 3 años, este estudiante, de nuevo el número 3, va a estar en el percentil 90, va a haber avanzado sustancialmente. A otro niño del mismo percentil 50 le toca lamentablemente un profesor inefectivo y termina en el percentil 37. Una gran diferencia que se traduce en rigor en diferencias en habilidades, en conocimientos, en actitudes. O sea, los profesores son un factor decisivo en los resultados educativos. De hecho, si miramos nuestra propia experiencia, y ya les decía, yo trabajo en el centro de medición donde tenemos a cargo la evaluación docente, y la evaluación docente se conecta con los resultados de los niños. De hecho, el CIMSE, cuando publica sus resultados año a año, ha mostrado esto. ¿Qué le pasa a un niño que está en un curso donde ninguno, en cuarto básico, ninguno de los profesores que les tocó de primero a cuarto ha logrado buenos resultados en la evaluación docente? Ese es su resultado en el CIMSE. ¿Qué pasa si ha tenido una mejor fortuna y le tocaron 1 o 2? Ese es su resultado en el CIMSE. Y si le han tocado, aún mejor, 3 o 4 profesores bien evaluados en los 4 primeros años de escolaridad, vamos a tener una diferencia que no parece ser tan grande, pero que si se acumula, igual que la que yo acabo de mostrar con datos norteamericanos, produce el mismo efecto. O sea, efectivamente los profesores hacen la diferencia. Y como algunos dicen, la calidad de la educación de un país no puede ser mayor que la calidad de sus profesores. Ahí está el centro de la cuestión. ¿Cómo nos aseguramos llegar a tener los mejores profesores? Y aquí entonces viene el problema. ¿Qué hemos hecho? ¿Reconocemos a nuestros mejores profesores? Fíjense qué hacemos en términos de las señales que les damos a los jóvenes, como ustedes cuando están pensando en la educación. Hay un estudio, una iniciativa que lleva algunos años que se llama Futuro Laboral, que está monitoreando los salarios de los profesionales cuando comienzan a trabajar al cabo de 5 años. Yo aquí solamente les muestro algunas profesiones que son de las más representadas en nuestra universidad. Lamentablemente, en términos del salario inicial,
siempre van a encontrar que todas las primeras carreras con los más bajos salarios iniciales son de educación. La primera carrera no educacional que aparece entre las carreras de bajo salario es nutrición, que no está en nuestra universidad. Y la carrera con mejor salario inicial son los profesores de matemáticas, que apenas se distinguen de los profesores de pedagogía básica. Pero es cierto, los salarios iniciales no son tan distintos entre las profesiones. No obstante, estamos hablando, fíjense, por debajo de 400.000 pesos versus por en torno al 1.000.000 de pesos. Grandes diferencias. ¿Qué nos pasa a los 5 años? La distancia se acrecienta. O sea, no solamente tenemos poco atractivo inicial, sino que tenemos una carrera que no estimula progresivamente el mejoramiento. Y si miramos esto en el contexto, porque este es nuestro país, entre profesiones, miremos ahora el contexto internacional. ¿Cómo son nuestros profesores? ¿Cómo lo hacemos con nuestros profesores respecto de lo que hacen otros países? Porque alguno podría pensar, bueno, pero en todas partes los profesores ganan mal. ¿Será eso cierto? Con datos de la OECD, aquí tienen ustedes distintos países del mundo, lamentablemente uno más latinoamericano, en general países del mundo desarrollado, y tenemos ¿qué cosa? El salario inicial, no es cierto que Chile haya sido el que tenía el más bajo, pero había muy pocos países, había un par de países con salarios más bajos en esta tabla que yo encontré, pero fíjense que es uno de los países con el más bajo salario inicial, y lo que es peor, con la brecha más pequeña entre el salario inicial y el salario al término de la profesión. Para decirles que esto no es necesariamente lo que pasa en todo el mundo, Corea, que era un país que a fines de los 50 estaba igual que nosotros, económicamente, educacionalmente, incluso por debajo, decidió mejorar la situación de sus profesores. ¿Y qué hizo? Los convirtió en los profesionales mejor pagados de ese país. En Corea, un profesor comienza aquí y termina acá. El país con mejores rendimientos en el mundo en educación, Finlandia, no es el país que mejor paga a los profesores, pero lo estimula suficientemente. O sea, claramente nuestra sociedad está al debe en términos de las señales que le damos a los profesores. Pero no es solamente un problema de qué le pasa en la profesión, qué le pasa en la formación. ¿Qué estamos haciendo para formar a los profesores que queremos? Fíjense lo que nos ha pasado. Algo curiosísimo. La matrícula en pedagogía ha crecido vertiginosamente durante la última década. Yo estoy seguro que no hay ninguna otra profesión en Chile que tenga esta tasa de crecimiento de la matrícula para ser profesor básico. Podría pensarse que es una buena señal. Hoy día están estudiando pedagogía más de 100.000 estudiantes, mientras que están trabajando solo cerca de 170.000. Un desequilibrio simplemente inconcebible. Por cierto que esto ha tenido como costo una reducción de los puntajes de admisión. ¿Y cómo nos va? Un estudio que se publicó hace pocos meses muestra que en matemática, estudiantes que estaban terminando formación matemática fueron comparados, no muchos, pero varios países, y nosotros aparecemos casi al final de la escala, en términos de los conocimientos que manejan nuestros profesores de matemática. En la prueba Inicia, que es una prueba para evaluar a los que están terminando la carrera de pedagogía, en los 2 primeros años de aplicación de esa prueba, donde también nuestro centro participa, hemos constatado que en general los rendimientos de nuestros egresados de pedagogía están en torno o por debajo del 50% de respuestas correctas de una prueba de conocimientos en su disciplina. Y lo que es también muy preocupante, con enormes diferencias entre instituciones. Fíjense que ese 50% en pedagogía básica implica que en algunas carreras tenemos puntajes tan bajos como el 40% y en otras tan altos como el 75 o 78%. Grandes dispersiones, grandes diferencias en la formación, que además está demasiado correlacionada con los puntajes de ingreso a la carrera. Una persona que ingresa, y créanme que hay personas que han estudiado pedagogía habiendo obtenido puntajes en la PSU por debajo de los 300 puntos, tienen este rendimiento en la prueba de Inicia, y esto, como ustedes pueden ver, es una tendencia virtualmente lineal a medida que va creciendo el puntaje en la prueba de selección universitaria. Lo cual, en cierta forma, nos dice que las universidades, lamentablemente, no estamos haciendo mucho para alterar las condiciones con que llegan nuestros jóvenes a formarse como profesores. Una gran deuda de todo el sistema universitario y también de nuestra universidad.
Finalmente, ¿estamos atrayendo a los mejores para la pedagogía? Ciertamente a estas alturas nadie se sorprenderá de descubrir que no. Y fíjense lo que nos pasa. Hay una barrera que se acaba de poner diciendo queremos que las carreras de pedagogía reciban alumnos sobre 550 puntos. Si ponemos esa barrera hoy día, el 79% de los que estaban egresando el año pasado estarían por debajo de esa barrera. O sea, la gran mayoría de las carreras, estos son los promedios de admisión por carrera, esos puntos azules, están claramente por debajo de los 500 puntos y ciertamente por debajo de los 550 puntos. Muy pocas se salvan, entre las cuales felizmente la nuestra. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es simple, está frente a nuestros ojos, ha estado siempre frente a nuestros ojos. Los países que lo hacen bien hacen exactamente esto. Los que lo hacen bien en educación atraen a los mejores egresados de la enseñanza media. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25 o el 20% de los mejores egresados de la media son aquellos que van a estudiar pedagogía. Aunque ustedes no lo crean, hay países donde para entrar a pedagogía, como en Finlandia, hay 10 postulantes por cada cupo para estudiar pedagogía. Y es el país con mejores rendimientos en educación. Tenemos que tener una formación profesional inspiradora, apasionante, en el sentido de estas charlas, donde la formación en la disciplina, en la pedagogía y en la práctica atraigan a los mejores y retengan a los mejores. Y tenemos que ofrecer una carrera profesional que sea efectivamente atractiva, desafiante y recompensante. La base para que toda esta solución opere es el soporte que da la sociedad. Y aquí está nuestro problema, que queriendo tener los mejores profesores, hacemos directamente lo contrario y desalentamos a los mejores. La realidad de este país es que cada vez que un joven talentoso como ustedes dice a sus padres, quiero estudiar pedagogía, los padres lo primero que intentan es disuadirlos y ahuyentarlos. Entonces ahí se produce nuestra disonancia, porque queremos algo y hacemos exactamente lo contrario. Y las soluciones que se nos ocurren son en realidad dos. Las soluciones que típicamente aparecen no son dos, sino que es una, que es culpar a los profesores. Este es un país que cree, mucha gente cree, y lamento decir que mucha gente en nuestra universidad cree, que la solución del problema de la pedagogía en Chile es echar a los malos profesores. Y yo les pregunto, ¿y qué hacemos? Y mucha gente, he escuchado de profesores de esta universidad que me han dicho, hay que echar el 60% y con eso estamos al otro lado. Y yo digo, al día siguiente, ¿con quién enseñamos? La verdadera solución, obviamente, no es esa. La verdadera solución consiste exactamente en hacerse cargo, como sociedad, de cambiar las señales de lo que queremos, ofreciéndole a esa profesión que decimos necesitar el soporte material y el soporte simbólico que se requiere para que en la próxima generación se cumpla lo que para mí a esta altura es un sueño, y es que un padre y un joven que decidan estudiar pedagogía sientan orgullo por decirlo abiertamente a todos. Muchas gracias.